Queridos amigos y amigas que aprecian una buena historia, de esas que se anidan en el alma, que nos hacen sentir el aroma del rocío en el campo y el calor del café recién hecho, preparen el corazón. Hoy vamos a desenterrar un secreto de familia que, por décadas, estuvo sepultado bajo las fértiles tierras de una hacienda del interior. Es una historia de destino y de elecciones, de silencios que gritan y de un amor que desafió todas las fronteras. Si les gusta perderse en estas tramas que el profundo interior de nuestra tierra nos ofrece, de esas que nos hacen reflexionar sobre la vida y sus vueltas, por favor, dejen su me gusta en este video y suscríbanse al canal. Así, seguiremos trayendo más narrativas emocionantes como esta, directo de nuestro campo a su pantalla. La madrugada de 1947 aún abrazaba la hacienda Las Palmeras con su manto húmedo y estrellado, antes incluso de que los primeros rayos de sol osaran asomarse por detrás de las colinas azules de Sierra Alta. Un olor a tierra mojada, a café que pronto sería cosechado, y al incipiente humo que subía de las chimeneas de las casas de los trabajadores llenaba el aire helado. Un peón solitario, aún distante, ya rompía el silencio con su ritmo cadencioso, anunciando el inicio de un nuevo día. Pero en la casa principal de la hacienda, una imponente casona de adobe y tejas coloniales, el único sonido audible era el crujido de las tablas del suelo bajo los pasos firmes del coronel Alfonso. Alfonso, a sus 62 años, era la personificación de Las Palmeras, sólido, antiguo y, de alguna manera, intocable. Sus cabellos, otrora abundantes y oscuros, ahora eran una nube plateada que contrastaba con la piel curtida por el sol y el tiempo. Sus ojos, antes penetrantes, cargaban el peso de una vida de trabajo duro, de decisiones difíciles y, sobre todo, de pérdidas. Viudo hacía más de una década, el coronel se había vuelto un hombre de pocas palabras, un monje que encontraba consuelo en la rutina inmutable del campo. Su único hijo había partido a la capital, seducido por las luces de la ciudad, dejándolo aún más solo en la inmensidad de los cafetales que se extendían hasta perderse de vista. El dolor por la pérdida de su esposa nunca había cicatrizado por completo, pero había una herida que dolía aún más, una llaga que el tiempo, por más que lo intentaba, no lograba borrar. La ausencia de su hija, Rosa. El nombre resonaba en su mente como una campana rajada. Su hija mayor, la niña de sonrisa fácil y espíritu indomable, que osó desafiar la autoridad paterna y las rígidas tradiciones de la familia. Hacía 20 años había huido, llevada por un amor prohibido, un peón sin rumbo ni fortuna que Alfonso jamás aceptaría en su linaje. Desapareció sin dejar rastro, sin una sola nota, llevándose consigo no solo su juventud, sino también la parte más colorida del corazón de Alfonso. Él intentó olvidarla, arrancarla de sus recuerdos, pero el vacío que dejó era un agujero negro que se tragaba cualquier intento de paz. El honor de la familia, para él, era una carga pesada, un manto que se negaba a dejar manchar. Aquella mañana en particular, Alfonso, como de costumbre, se preparaba para su inspección matinal. Sin la ayuda de empleados, era él mismo quien encendía la lámpara de queroseno, el único punto de luz en la oscuridad de la cocina, y colaba su café fuerte. El aroma amargo y reconfortante del líquido negro se mezclaba con el olor a humedad y cera que impregnaba la casona. Con la taza de ágata en una mano y la lámpara en la otra, se dirigió a la galería, sus ojos acostumbrados a la penumbra, barriendo el horizonte. La quietud era casi palpable, una serenidad que él tanto apreciaba. Pero algo andaba mal. Un sonido sutil, casi inaudible, rompió la melodía de la noche. No era el viento en las hojas, ni el canto de un pájaro madrugador. Era un llanto débil, ahogado, pero inconfundible, un llanto de niño. Alfonso se detuvo, la taza de café suspendida en el aire, sus músculos tensos, el corazón de repente acelerado. Los niños no lloraban en la entrada de su hacienda antes del amanecer. Los hijos de los trabajadores estaban en sus camas, acurrucados y protegidos. El sonido, proveniente de la dirección de la entrada principal de la propiedad, despertó en él una mezcla de curiosidad y aprensión. Con pasos largos y apresurados, bajó los pocos escalones de la galería y siguió por el camino de tierra batida que conducía a la entrada. La lámpara se balanceaba en su mano, proyectando sombras danzantes a medida que se acercaba. El llanto se hizo más fuerte, más urgente, un lamento que parecía rasgar el velo de la madrugada. Finalmente, llegó a la rústica puerta de madera, ya entreabierta, como si alguien hubiera partido a toda prisa. Y allí estaba, un cesto de mimbre, de esos usados para cargar frutas o leña, reposaba en el suelo polvoriento, justo debajo de uno de los pilares de madera. El corazón de Alfonso dio un vuelco en su pecho. La lámpara tembló en su mano, casi apagándose. Se agachó con la respiración pesada y miró dentro del cesto.
Allí dentro, minúsculo e indefenso, un bebé, recién nacido, su piel rojiza y arrugada, los puños cerrados, los ojitos apretados en desesperación, mientras un llanto ahogado salía de su boquita diminuta. Estaba envuelto en una manta gastada, de lana, con un bordado descolorido en la esquina. Alfonso abrió los ojos. Sus dedos gruesos y ásperos se extendieron temblorosos, casi vacilantes, y tocaron la pieza de tela. No era solo una manta cualquiera. Era la manta que él mismo le había dado a Rosa. 20 años. 20 años habían pasado desde que había visto ese patrón por última vez. Un colibrí, bordado a mano por su difunta esposa, en la esquina de aquella manta que él había regalado a su hija, Rosa, cuando ella era aún una niña. Recordaba su alegría al recibir el regalo, el modo en que lo abrazaba durante las noches frías. Aquella manta era una parte de ella, una parte de su infancia, de su familia, un pedazo de un pasado que él pensó haber arrancado de su vida para siempre. El mundo giró para el coronel Alfonso. La escena ante él, el bebé en el cesto, la manta familiar, desató una tormenta en su pecho, un torbellino de recuerdos y emociones que había mantenido bajo llave durante tanto tiempo. Rosa, ¿sería posible? Después de tanto tiempo, después de tanto silencio y tanto dolor, ¿su hija habría vuelto? ¿O sería esta criatura, este pequeño ser abandonado en su puerta, la prueba viva de una tragedia que él se negaba a enfrentar? La imagen de Rosa, joven, sonriente, danzó en su mente, mezclándose con la visión de una mujer mayor, quizás exhausta, desesperada, dejando a su hijo en un acto de desesperación. De repente, la hacienda entera pareció encogerse. El aire se volvió pesado y el silencio que tanto amaba se convirtió en un grito ensordecedor en su cabeza. La injusticia de la situación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Abandonado, un inocente dejado a merced del frío y la suerte. Y la conexión, innegable y cruel con su propia historia, con la hija que había maldecido en su corazón. La manta era un mensajero del pasado, un fantasma que regresaba para atormentarlo. Alfonso sintió un escalofrío en la espalda que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Allí, en la entrada de su hacienda, entre la oscuridad que comenzaba a dar paso a la luz, la esperanza y la desesperación se mezclaban en un nudo sofocante. ¿Desde qué ciudad ustedes, que me acompañan en esta historia, están viendo y sintiendo cada palabra conmigo? El bebé, ajeno a la tormenta que se formaba en el corazón del viejo hacendado, abrió los ojos. Pequeños y azules, se fijaron en los de Alfonso. Una mirada profunda y sin filtros, como si viera a través de toda la armadura que el coronel había construido a lo largo de los años. Aquel par de ojos, tan puros y necesitados, parecía preguntar: ¿quién soy yo? ¿Y quién eres tú para mí? Alfonso sintió un calor extraño en el pecho, un calor que no era de rabia, ni de amargura, sino de algo que ya no reconocía, una chispa de humanidad, de responsabilidad, de un llamado ancestral. El misterio de aquella manta, de aquel bebé, de aquella fría madrugada de 1947 no era solo un enigma. Era la promesa de que la vida de aquel viejo hacendado, antes tan predecible y solitaria, estaba a punto de ser transformada por un amor que él creía haber perdido para siempre, o por verdades que jamás se atrevió a desenterrar. Aquel pequeño ser lloroso, envuelto en la manta de la hija desaparecida, era el elemento transformador que él jamás pidió, pero que el destino había puesto en su puerta. Y ahora la gran pregunta flotaba en el aire: ¿qué haría el coronel Alfonso con él? La madrugada comenzó a ceder, tiñendo el cielo de un azul pálido y rosado, pero para el coronel Alfonso, la luz que nacía traía consigo más oscuridad que claridad. El bebé en el cesto, la manta de Rosa, todo giraba en su mente como un molino descontrolado. Tomar aquel pequeño cuerpo indefenso en sus brazos parecía un acto imposible. Sus manos, acostumbradas a la dura labor de la azada y al manejo de los caballos, se sentían torpes, sucias, incapaces de tocar tanta fragilidad. Un hijo bastardo en mi puerta, y con la manta de ella, murmuró Alfonso para sí mismo, la voz ronca, casi inaudible, cargada de un dolor antiguo y una nueva indignación. Miró a los lados, como si esperara que alguien surgiera de las sombras para reclamar al niño, para librarlo de aquella afrenta. Pero no había nadie, solo el vasto silencio y el llanto intermitente del bebé, un sonido que, a cada segundo, parecía martillar más profundo en su pecho. Alfonso se recompuso. La postura erguida, la barbilla firme, no podía dejarse vencer. Él era el coronel Alfonso, señor de la hacienda Las Palmeras. Este problema, como tantos otros, sería resuelto con la misma determinación con la que enfrentaba las plagas en el cultivo o las sequías. ¿Pero cómo? ¿Qué se hacía con un bebé abandonado en la entrada?
Su mente pragmática, acostumbrada a la lógica del campo, no encontraba respuestas inmediatas para aquella situación tan humana, tan íntima y al mismo tiempo tan devastadora para su reputación. Con un suspiro pesado, más de resignación que de afecto, Alfonso levantó el cesto. El peso del bebé era ínfimo, pero el peso de la responsabilidad, ese sí, parecía aplastarlo. Llevó el cesto con una distancia casi protocolaria, como quien carga un paquete indeseado. No lo llevó a la casa grande, su morada de soledad. En cambio, se dirigió a la casita del fondo, donde vivía María, la cocinera más antigua de la hacienda, una mujer de más de 50 años, el rostro marcado por el tiempo y las labores, pero con un corazón inmenso. María, aún en pijama, abrió la puerta con los ojos desorbitados, la fisonomía marcada por el susto. «Coronel Alfonso, por el amor de Dios, ¿qué alboroto es este tan temprano?». Ella retrocedió un paso cuando vio el cesto, y su mirada, perspicaz, se posó inmediatamente en el bebé y en la manta. Una sombra de reconocimiento o de presentimiento pasó por sus ojos. «¿Un bebé?», susurró con la mano en el pecho. Alfonso colocó el cesto en el suelo de la cocina de María, con un gesto brusco, casi violento. «María, coge a este niño. Dale de mamar, si es el caso. Y encárgate de conseguir una nodriza. Rápido. No quiero que este asunto se esparza por la hacienda. Nadie necesita saber esto por ahora, especialmente no que es de ella», dijo, con la voz embargada en la última parte, desviando la mirada de la manta. María, con la sabiduría de los años, no hizo preguntas. Ya había presenciado muchos secretos y tragedias en la hacienda. Ella se agachó y, con la delicadeza que le faltaba al coronel, cogió al bebé. El llanto cesó casi de inmediato al sentir el calor de las manos acogedoras de María. «Pobrecito», murmuró, la voz llena de compasión, y sus ojos se encontraron con los de Alfonso, cargados de una censura silenciosa. Aquel día, la rutina de la hacienda Las Palmeras se alteró de forma sutil, casi imperceptible para la mayoría, pero para Alfonso todo estaba patas arriba. Intentó sumergirse en el trabajo, como siempre hacía para alejar los pensamientos incómodos, cabalgar por los cafetales, supervisar a los trabajadores, revisar los inventarios. Pero la imagen del bebé, el llanto que había escuchado en la entrada, la maldita manta, todo volvía para atormentarlo. Evitaba la casita de María, pero su mente no paraba de imaginar lo que sucedía allí dentro. ¿Habría comido el bebé? ¿Estaría durmiendo? ¿Sería un niño o una niña? Preguntas que él jamás imaginó que lo perturbarían, ahora lo consumían. La resistencia de Alfonso era fuerte, una muralla construida en años de amargura y orgullo herido. Se negaba a sentir cualquier cosa por aquella criatura, un bastardo que le traía a la memoria el recuerdo más doloroso de su vida. Sin embargo, la hacienda era un caldero de chismes. A pesar de las órdenes de Alfonso, la noticia de un bebé encontrado en la entrada de la casa principal se esparció como humo en el viento. Los trabajadores cuchicheaban, las lavanderas a la orilla del río intercambiaban miradas y palabras bajas. Alfonso sentía las miradas en su espalda, los murmullos que él fingía no escuchar. «Coronel Alfonso, ¿un bebé en la entrada? ¡Qué descaro!», oyó comentar a un vecino en la tienda del pueblo con los ojos curiosos fijos en el hacendado. «Dicen que es de una muchacha de aquí de los alrededores, que se perdió en mala vida», añadió otro, bajito, pero lo suficiente para que Alfonso con su aguda audición escuchara. Lo peor, para Alfonso, no era el chisme en sí, sino la implícita conexión con Rosa. Él sabía que, bajo la superficie, todos estaban atando cabos, conectando el abandono del bebé con la desaparición de su hija, con la mancha en el honor de su familia. El silencio que él tanto se había esforzado por mantener se deshacía en susurros maliciosos. Pasaron los días. Alfonso seguía evitando la casita de María, pero el bebé era una presencia ineludible. El llanto, aunque más suave ahora bajo el cuidado de María y de una nodriza recién contratada, aún llegaba a sus oídos en la casa grande. Una noche, mientras cenaba solo en la mesa abundante, pero vacía, del comedor, oyó un sonido diferente. No era llanto, sino un balbuceo, un sonido inocente, de descubrimiento, una punzada de curiosidad. Innegablemente, lo alcanzó. Al día siguiente, con el pretexto de verificar si María estaba al tanto de las tareas de la casa grande, se acercó a la casita. No quería de verdad, pero sus pies parecían tener voluntad propia. María estaba meciendo al bebé en su regazo, que dormía profundamente. «Es un niño, coronel. Lindo, fuerte», dijo ella, sin alzar la voz, pero con un brillo en la mirada que decía mucho. Alfonso solo asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Pero sus ojos, por un breve instante, se posaron en el pequeño rostro. Los cabellos eran oscuros, la nariz pequeña. No había cómo saber de quién había heredado los rasgos.
La aproximación forzada comenzó a tejer una nueva trama. María, con su naturaleza gentil, pero firme, percibió la renuencia de Alfonso, pero también la semilla de curiosidad. Empezó a llevar al bebé a la galería de la casa grande durante el día para que tomara el sol, sabiendo que Alfonso estaría cerca, en su oficina o en la sala de visitas. Al principio, Alfonso ignoraba. Después, furtivamente, espiaba desde detrás de las cortinas. Una tarde, el bebé se despertó y comenzó a llorar. María estaba en la cocina y Alfonso sintió un impulso extraño. Salió a la galería. El pequeño ser se retorcía en la cuna improvisada, el rostro enrojecido. «Cállate, muchacho», dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. El bebé, en lugar de asustarse, pareció fijar sus ojitos en Alfonso, su llanto disminuyendo a sollozos. Alfonso se acercó y el pequeño, en un gesto instintivo, extendió una de sus manitas. Un diminuto dedo se abrió y cerró en el aire como si buscara algo. Alfonso, vacilante, lentamente, extendió su propio dedo, grueso y calloso. El bebé lo agarró. La fuerza era sorprendente para un ser tan pequeño. Aquella minúscula mano, cálida y suave, apretando su dedo. Alfonso sintió un choque recorrer su brazo, un calor que hacía mucho no sentía. No era dolor, ni rabia, era algo diferente. ¿Paternidad? ¿Afecto? No sabía el nombre, pero era innegable. En ese momento, María apareció en la galería, secándose las manos en el delantal. Una sonrisa discreta, casi imperceptible, curvó sus labios. Lo había visto. La sociedad, sin embargo, no era tan amable como María. En su próxima ida al pueblo, Alfonso sintió las miradas. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando él se acercaba. En la misa dominical, el padre Tobías, sin citar nombres, dio un sermón sobre la importancia de la familia, la pureza de los hogares y las consecuencias de los pecados de la carne, fijando la mirada en Alfonso por más tiempo del necesario. Las palabras del padre, que antes serían solo un sermón, ahora sonaban como un cuchillo afilado, rasgando la armadura de Alfonso. La vergüenza y la ira, antiguas compañeras, volvieron con fuerza. Había luchado tanto por mantener la imagen de la familia Alfonso incólume, y ahora, por culpa de un bebé abandonado, todo se estaba desmoronando de nuevo. ¿No era suficiente la vergüenza de tener una hija descarriada? ¿Ahora necesitaba cargar el peso de un nieto bastardo?, se preguntaba con amargura. Pero a medida que los días se convertían en semanas, algo cambiaba dentro del corazón empedernido del coronel. Las incursiones a la cuna en la galería se hicieron más frecuentes. Empezó a observar al bebé, dándole un nombre provisional en su mente: el niño. Cuando el niño sonreía, una risa sin dientes que iluminaba su rostro, Alfonso sentía una punzada. Una cosa es ser afectado por el chismorreo, otra es ser afectado por una sonrisa inocente. Una tarde, al regresar de los campos, Alfonso encontró al niño en la sala de estar. María se había atrevido a llevarlo allí. El pequeño estaba boca abajo en la alfombra, intentando alcanzar un trozo de madera. Al ver a Alfonso, soltó un pequeño chillido de placer, balanceando sus piernecitas y brazos. Era la primera vez que el niño reaccionaba a su presencia con tal euforia. Alfonso se sentó en el sillón de cuero, observando. El niño era ruidoso, inconveniente, una ruptura total en su rutina silenciosa, pero también era vida, una vida pequeña, frágil, que lo necesitaba, quisiera o no. La manta. Aquella manta gastada era la prueba de que este pequeño ser estaba ligado a Rosa. Y si estaba ligado a Rosa, estaba ligado a él. Su carne, su sangre, aunque mancillados por la deshonra, eran una conexión innegable. Alfonso se sentía cada vez más acorralado, como un animal cercado. Por un lado, el peso de la sociedad, los chismes, el juicio, la vergüenza que lo carcomía. Por otro, los pequeños e inocentes avances del bebé, que, sin saberlo, derribaban las barreras que había levantado alrededor de su corazón. El niño ya no era solo el bastardo, era una fuerza de la naturaleza, una presencia que desorganizaba su vida de una forma que no esperaba y que, en algún lugar muy profundo, ya no podía ignorar. La cuestión ya no era si aceptaría a la criatura, sino cómo viviría con el innegable torbellino que aquella pequeña vida había traído dentro de sus paredes y dentro de su propia alma, desenterrando no solo el pasado de su hija, sino al propio hombre en que se había convertido. El coronel Alfonso aún luchaba, pero cada día la resistencia cedía un poco más, y la puerta hacia el futuro se abría, impulsada por el más inesperado de los vientos. El coronel Alfonso, sentado en su sillón de cuero en la sala de visitas, se sentía un extraño en su propia casa. La risa sin dientes del niño, que antes parecía un sonido distante e irrelevante proveniente de la casita de María, ahora era un eco constante dentro de las paredes de la casa principal de la hacienda.
aquel pequeño chillido de placer, el modo en que los bracitos regordetes se agitaban al verlo, desarmaba algo en su pecho que él juraba haber blindado para siempre. No era amor, se corregía apresuradamente, era solo una curiosidad incómoda quizás, o el puro desconcierto de ver su soledad invadida de forma tan abrumadora. La rutina de las palmeras, antes marcada por el silencio respetuoso de sus empleados y por la melancolía disciplinada de su señor, ahora tenía una nueva melodía. El fuerte olor a café colado en paja, que inundaba la cocina en las madrugadas, pasó a mezclarse, a veces, con un aroma dulce y sutil a leche cuajada que venía de la casita de María. María, con su discreción habitual, sabía exactamente cuándo llevar al niño a la galería para que el sol de la mañana besara su piel. Y Alfonso, siempre coincidentemente pasando por allí, fingiendo inspeccionar algo en los rosales marchitos o en el tejado, captaba los pequeños sonidos, un quejido, un balbuceo, un leve sollozo, que lo obligaban a reconocer la presencia de aquella nueva vida. Era en los atardeceres, cuando el sol se ponía en brasa en el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado, que la presencia del bebé se volvía más punzante. Alfonso, que siempre se sentaba en la galería a contemplar los cafetales, ahora se veía acompañado. María, al percibir que el coronel ya no recriminaba la presencia del niño cerca, se atrevía un poco más. Dejaba la cuna improvisada, un cesto más grande con un colchón de paja y mantas limpias, muy cerca de donde Alfonso leía sus periódicos o simplemente observaba el paisaje. Alfonso resistía, intentaba centrarse en las noticias de la capital, en las cotizaciones del café, pero sus ojos, tercos, se desviaban hacia el pequeño ser. En una de esas tardes, una lluvia repentina, típica de la estación, comenzó a caer. Gotas gruesas golpeaban el tejado de tejas, haciendo un ruido relajante. María había salido a buscar leña, y el niño, despertado por el sonido, comenzó a lloriquear. Alfonso, impulsado por un arrebato, soltó el periódico. Con la misma destreza con la que ataba un lazo o cambiaba una herradura, extendió la mano y meció la cuna. Un movimiento torpe, casi robótico. El llanto disminuyó y el niño lo miró con los ojos muy abiertos, un pequeño agujero negro que parecía absorber toda su atención. «No llores, muchacho», refunfuñó Alfonso, la voz más suave de lo que esperaba. El niño soltó un pequeño suspiro y agarró el dedo que Alfonso, sin pensarlo, había extendido de nuevo. Era un toque leve, pero que reverberaba profundamente. El coronel sentía la suavidad de aquella piel, la fuerza mínima, pero persistente, de la pequeña mano. En ese momento, bajo el ruido de la lluvia, el mundo de Alfonso parecía encogerse a aquel dedo y aquella mano. María regresó, empapada, y vio la escena. Una sonrisa genuina, mezcla de alegría y alivio, iluminó su rostro. Alfonso, sintiéndose sorprendido, retiró la mano apresuradamente, volviendo al periódico con una falsa rigidez. María, sin embargo, lo sabía. La semilla estaba plantada. Los días siguieron su curso, y con ellos, el chismorreo del pueblo se convirtió en un zumbido creciente. En el pequeño pueblo de San Juan, donde se encontraba la hacienda, las noticias corrían más rápido que los arrieros. La historia del bebé abandonado en la entrada del coronel Alfonso, con la manta de su hija fugitiva, era el plato principal en las tertulias. Coronel Alfonso, tan altivo y ahora con esta desgracia en casa, comentaba doña Eulalia, esposa del notario, a la salida de la misa, a las comadres, cubriéndose la boca con el abanico. Esa Rosa siempre fue de romper las reglas. Ahora el padre tiene que pagar por el pecado de la hija. ¿Pero será hijo de ella misma?, indagaba la vecina doña Jacinta, con un tono de quien sabía más de lo que hablaba. A lo mejor el coronel ya tenía sus secretos guardados. Al fin y al cabo, hombre es hombre. Los murmullos llegaban a los oídos de Alfonso como astillas de madera. Durante sus idas a la tienda del pueblo para comprar provisiones, los campesinos, antes respetuosos, ahora lo miraban con ojos curiosos, algunos con pena, otros con cierto disimulado escarnio. Él sentía el peso del juicio, la sensación de que, aun siendo el hombre más poderoso de la región, su honor estaba siendo cuestionado, su reputación arañada por una situación que él no había provocado, pero que era innegablemente suya. Una tarde, el padre Tobías le hizo una visita inesperada en la hacienda. Se sentó en la galería, bajo la atenta mirada de Alfonso, y después de un café y algunos minutos de silencio protocolario, fue directo al grano. «Coronel Alfonso», comenzó el padre, la voz tranquila, pero firme. «La situación del niño está causando mucho revuelo en el pueblo. Las personas de bien están preocupadas por el futuro de la criatura y, claro, por la imagen de vuestra señoría y de la familia». Alfonso apretó los puños. «¿Y qué esperan que haga, padre? ¿Que lo arroje al río como un perro sarnoso?
No, coronel, de ningún modo. El padre se apresuró a responder, acomodándose las gafas en la nariz. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a los huérfanos y a los desamparados. Podríamos conseguir un hogar adecuado para el niño, en alguna familia honesta en la ciudad, lejos de todo este bochorno. La palabra bochorno golpeó a Alfonso como una bofetada. Sintió la sangre subir a la cabeza. Lejos de todo el bochorno, el padre y la sociedad querían que se librara de la criatura para preservar su imagen. Pero cuando el padre mencionó la palabra familia honesta, la imagen del niño agarrando su dedo, la risa sin dientes, todo vino a su mente. Ya no era solo la mancha en su nombre, era un pequeño ser que comenzaba a invadir su universo de forma peligrosamente afectuosa. La criatura se quedará aquí, padre, respondió Alfonso, la voz cargada de una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Esta es la hacienda Las Palmeras, y aquí tiene lo que necesita. Y en cuanto a lo que el pueblo piense, el pueblo no sostiene mi casa ni cosecha mi café. El padre suspiró, percibiendo que la batalla estaba perdida, al menos por el momento. Coronel, que Dios lo ilumine en esta decisión. Pero considere lo que le digo. La presencia de esta criatura es una herida abierta, y la conexión con su hija, eso solo hace las cosas más dolorosas. Alfonso despidió al padre con la misma frialdad con la que lo recibió. Pero las palabras del sacerdote resonaron en su mente. Herida abierta. Era exactamente eso. Una herida que él intentaba cerrar, pero que el niño, con su existencia silenciosa, mantenía sangrando. Con el paso de las semanas, el niño comenzó a dar sus primeros pasos inciertos, gateando por la galería, explorando el suelo de tablas y la alfombra de la sala. Alfonso, que antes se esquivaba, ahora observaba con una curiosidad casi científica. Veía a María y a la nodriza, doña Fátima, enseñándole a tomar un juguete de madera, a balbucear sílabas. El niño era puro instinto, pura vida, y Alfonso se sentía un espectador de un milagro cotidiano. Una mañana soleada, mientras tomaba su café en la cocina, Alfonso oyó a María hablando con el niño. «Vamos, mi amor, di papá, di mamá». El niño balbuceó algo incomprensible. Alfonso sonrió discretamente, la imagen de Rosa de niña viniendo a su mente. Qué parlanchina era, una verborrea que él, en la época, consideraba un tormento. Fue entonces cuando Alfonso percibió que el niño necesitaba un nombre. No podía ser el niño para siempre. Necesitaba una identidad, un nombre que le diera un lugar, aunque incierto, en la vastedad de su existencia. «María», llamó Alfonso, su voz firme. «¿Cuál es el nombre de la criatura?» María lo miró, sorprendida. «¿Nombre? No tiene nombre, coronel. Nadie lo registró». Alfonso frunció el ceño. «Pues entonces, llamémosle Juan. Juan Alfonso. Un nombre fuerte, sencillo». María abrió los ojos. Dar el apellido de la familia era un paso gigantesco, un reconocimiento tácito del vínculo. Juan Alfonso. Qué nombre bonito, coronel. Alfonso solo asintió con la cabeza, ya arrepentido de la impulsividad, pero en el fondo una parte de él sentía un extraño alivio. Juan Alfonso. El nombre sonaba correcto. La sociedad, sin embargo, no olvidaría. Cuando la noticia del nombre, Juan Alfonso, se esparció, el murmullo se convirtió en un coro de indignación. El coronel se volvió loco del todo. Dar el nombre de la familia a un bastardo, decían. El juicio era pesado, la presión, sofocante. Pero Alfonso, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la lucha valía la pena. El chismorreo, que antes lo desestabilizaba, ahora parecía menos importante. Se sorprendía pensando en la risa de Juan, en el modo en que el pequeño lo agarraba, en el calor de aquella minúscula mano. Alfonso aún sentía el dolor de la traición de Rosa, el orgullo herido, la vergüenza del pueblo, pero el amor silencioso e inesperado que comenzaba a brotar por Juan era una fuerza que ya no podía ignorar. El destino había plantado una semilla en suelo árido, y ahora, incluso bajo el peso del juicio y la tristeza del pasado, el coronel Alfonso comenzaba a sentir la ligereza de un nuevo amanecer, una frágil, pero persistente esperanza que brotaba en su corazón. Aquel pequeño Juan Alfonso ya no era solo el elemento transformador, era el hilo conductor de un futuro incierto, pero innegablemente suyo. Los años volaron como las hojas secas llevadas por el viento, transformando al balbuceante Juan en un niño espabilado de 5 años. En la hacienda Las Palmeras, el silencio austero de la casa grande había sido roto, y en su lugar se oía el sonido de pasos menudos corriendo por los pasillos, el eco de risas infantiles y el ruido de juguetes de madera cayendo al suelo. Juan Alfonso, con sus ojos vivos y curiosos, se había convertido en el centro de un universo que antes giraba solo en torno al trabajo y la soledad del coronel.
Alfonso ya no era el mismo. La armadura de orgullo y amargura que lo envolvía se había deshecho, pedazo a pedazo, bajo el toque inocente de aquel pequeño. Las mañanas comenzaban ya no con la rutina solitaria del café colado, sino con Juan corriendo a la galería, sus pijamas de franela aún arrugados por el sueño, para acurrucarse en el regazo del abuelo. Sí, abuelo. La palabra, antes un susurro inaudible en su mente, ahora era pronunciada con una naturalidad que calentaba el corazón endurecido de Alfonso. Él enseñaba a Juan los nombres de los pájaros, los olores de la tierra, los secretos de los cafetales. Llevaba al niño en sus inspecciones, explicándole sobre las podas, la cosecha, la importancia de la lluvia. Juan, fascinado, absorbía todo como una esponja. Sus pequeños dedos, antes tan frágiles, ahora apuntaban a los brotes verdes queriendo saber más. La vieja manta, la que había sido el puente entre el pasado y el presente, se guardaba con cariño en el cajón de Juan, un tesoro del que solo los dos conocían la verdadera historia. María, la leal y sabia cocinera, observaba la transformación con una sonrisa satisfecha. Ella era la guardiana del secreto y la testigo silenciosa de aquel amor que florecía. «Coronel, el niño necesita otro trozo de bizcocho rústico», diría ella, y Alfonso, con un gesto, pediría que Juan viniera a buscarlo. Un pretexto para tener al nieto cerca. La sociedad del pueblo aún cuchicheaba, claro, pero el coronel Alfonso, que antes se importaba con cada palabra maliciosa, ahora encontraba refugio en la alegría de Juan, un escudo contra la maldad ajena. Cierta noche, una tormenta se desató sobre la hacienda. Rayos cortaban el cielo y el trueno hacía temblar la casa. Juan, asustado, corrió al cuarto de Alfonso. El viejo hacendado, sentado en su sillón, leyendo a la luz de la lámpara, abrió los brazos. Juan se acurrucó allí, apoyando la cabeza en el pecho del abuelo. «Abuelo, el cielo está enojado», susurró el niño con la voz temblorosa. Alfonso lo abrazó con fuerza, el olor a jabón y a niño invadiendo sus fosas nasales. «No te preocupes, hijo mío, el abuelo está aquí. Y la tormenta, por mucho que ruga, siempre pasa. Después de ella, el sol vuelve y la tierra se fortalece aún más». Hablaba no solo para Juan, sino para sí mismo, para la tormenta de su propia vida. En ese momento, con el pequeño cuerpo cálido en sus brazos, Alfonso sintió una paz que hacía mucho no conocía. El secreto de la manta, el amor por Rosa, el dolor de la pérdida, todo se fusionaba en un sentimiento puro de protección por aquel niño. Si estás sintiendo el calor de este amor, que superó tantos obstáculos y prejuicios, por favor, deja tu me gusta en este video. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir contando estas historias del corazón profundo de nuestra tierra. Aquella noche, Alfonso le contó a Juan, por primera vez, la historia de la hacienda, de las generaciones de su familia que la construyeron, del trabajo arduo y de la pasión por la tierra. No mencionó a Rosa directamente, pero habló sobre la belleza de las flores de café y la fuerza de las mujeres de su linaje, dejando la imaginación del niño volar. Juan escuchaba con los ojos brillantes, absorbiendo cada palabra, cada imagen. Alfonso veía en Juan no solo un nieto, sino la continuación de su historia, la esperanza de un nuevo capítulo para la familia Las Palmeras. Tú, que me estás viendo, ¿conseguirías vivir en esa época donde el juicio de los vecinos pesaba tanto? ¿Donde los secretos de familia eran cargas casi insoportables? La vida en Las Palmeras siguió su ritmo, una danza entre el trabajo arduo de la cosecha del café, las estaciones que se alternaban y los pequeños gestos de cariño que se convirtieron en la rutina de Alfonso y Juan. El niño aprendía a leer y escribir con la ayuda de Alfonso, sentado en la galería, bajo la sombra de los mangos, mientras el olor a jazmín se mezclaba con el susurro de las hojas. Juan tenía un don para la tierra, una intuición que Alfonso reconocía. Sabía cuándo las plantas necesitaban agua, identificaba los primeros signos de una plaga. «Juan, un día esta hacienda será tuya», le dijo Alfonso una vez, con la mirada fija en el horizonte, el niño a su lado. Juan, aún pequeño, no comprendió la profundidad de aquellas palabras, pero sintió el peso de la confianza del abuelo. Sin embargo, la calma era frágil, como la cáscara de un huevo. El pasado, por muy enterrado que estuviera, tenía la capacidad de resurgir. Y la tragedia, que parecía haber dado una tregua, solo estaba esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. Fue en una tarde bochornosa de verano, el aire pesado, presagio de una tormenta. Alfonso estaba en la oficina, revisando los libros de contabilidad, cuando el capataz, José Pereira, entró apresurado, el rostro pálido. «Coronel, ha llegado una carta. Del notario de la capital, urgente». Alfonso frunció el ceño. Las cartas de la capital eran raras y, generalmente, traían malas noticias. Tomó el sobre en sus manos, sintiendo un escalofrío. La caligrafía del remitente era desconocida,
pero el sello oficial del notario era inconfundible. Lo abrió con una lentitud que parecía torturante, sus ojos recorriendo las líneas impresas. A medida que leía, la sangre se escurrió de su rostro. Las palabras se volvieron borrones, pero algunas se destacaron, nítidas y crueles como cuchillos. Notificación judicial, orden de búsqueda y aprehensión, Juan Alfonso, madre biológica, acción de paternidad. La carta se le cayó de las manos temblorosas, golpeando la mesa de madera con un golpe seco. «No puede ser», murmuró, con la voz ronca, casi un susurro de desesperación. José Pereira, viendo la palidez del coronel, se apresuró a ofrecerle un vaso de agua. Alfonso ignoró. Su mente estaba en un torbellino. La madre, Rosa. Después de años de silencio, de abandono, ¿ella estaba volviendo para llevarse a Juan? ¿O sería otra persona? Otro secreto, aún más sombrío, saliendo a la luz para arrancarle la única luz que había logrado cultivar en los últimos años. Miró por la ventana, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de nubes pesadas y oscuras. El olor a tierra mojada, que antes traía paz, ahora parecía sofocante. La tranquilidad de la hacienda estaba a punto de ser destrozada. La amenaza ya no era solo el chismorreo, el juicio. Era real, concreta, viniendo con la fuerza de una ley que él no podría simplemente ignorar. El coronel Alfonso, que había construido su vida sobre cimientos de orgullo y dureza, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Aquel pequeño Juan, a quien había aprendido a amar con una intensidad que juzgaba imposible, estaba a punto de ser arrancado de él. La manta de rosa, el vínculo entre padre e hija, abuelo y nieto, ahora parecía una advertencia, una profecía de que la historia de dolor y pérdida estaba lejos de terminar. La tormenta no solo estaba afuera, se anunciaba, furiosa, dentro de las paredes de la hacienda Las Palmeras, lista para llevarse la paz recién encontrada y el corazón de un viejo hacendado. Todo estaba a punto de desmoronarse. El tiempo parecía haberse congelado en aquel despacho. Las palabras de la carta judicial resonando en la mente del coronel Alfonso como un tambor de guerra. Determinación de búsqueda y aprehensión, madre biológica, acción de paternidad. A cada relectura, las letras parecían retorcerse, transformándose en serpientes venenosas listas para picar el último resquicio de paz que había encontrado. José Pereira, el capataz, seguía parado en la puerta, observando a su patrón con una aprensión palpable, sin atreverse a interrumpir el pesado silencio que se había instalado. «Madre biológica», murmuró Alfonso, la voz casi inaudible, sus ojos fijos en un punto distante de la pared, como si intentara ver el pasado que se negaba a permanecer enterrado. Rosa, ¿sería ella, finalmente, regresando, no para abrazarlo, sino para arrancarle a Juan? ¿O sería la mujer del peón, el padre del niño, quien ahora venía a reclamar su derecho, desenterrando una historia de pasión y abandono que él prefería haber olvidado? La duda era un veneno lento, corroyendo su alma. «José», Alfonso logró decir, la voz más fuerte de lo que esperaba. «Prepara el caballo, voy al pueblo, ahora». No había tiempo para explicaciones ni para vacilaciones. La amenaza era real, y él necesitaba enfrentarla. Su corazón de viejo hacendado, acostumbrado a luchar contra las inclemencias de la naturaleza y los reveses de la vida, se sentía ahora ante un enemigo invisible, astuto, con quien la fuerza bruta y la autoridad no serían suficientes. El viaje al pueblo, que normalmente llevaba 1 hora a caballo, le pareció eterno. Cada trote del animal martillaba en su cabeza la urgencia de la situación. El polvo que se levantaba del camino, el olor a monte seco, el sol fuerte en el rostro, nada era percibido por Alfonso, inmerso en sus pensamientos. Al llegar al notario, con las piernas ya temblorosas por el aprieto que sentía en el pecho, fue atendido por el escribano, un hombre joven y burocrático, ajeno a la tragedia que se desarrollaba. «Coronel Alfonso», dijo el escribano, consultando un libro empolvado. «Sí, la acción de paternidad fue iniciada por la señora Antonia de Jesús, quien alega ser la madre biológica de la criatura encontrada en su propiedad. Antonia de Jesús». El nombre resonó en la mente de Alfonso. No era Rosa. Pero entonces, ¿quién era? El misterio se profundizaba y el dolor de la confusión añadía una capa más a su angustia. ¿Y dónde está esa Antonia de Jesús? ¿Ella alega qué?, exigió Alfonso, la voz firme, pero con una impaciencia contenida. Ella alega que el bebé le fue arrebatado poco después del parto, en contra de su voluntad, y que la manta que estaba con la criatura es una prueba irrefutable de su maternidad, explicó el escribano, sin levantar los ojos del documento. El proceso se tramita en la comarca de Campo Abierto. Tendrán que presentarse allí para declarar. La furia de Alfonso subió a la cabeza. ¿Arrebatado en contra de su voluntad?
Él había encontrado al bebé abandonado en la entrada, como un descarte. ¿Quién era esa mujer para atreverse a inventar tal calumnia? Pero detrás de la rabia había una punzada de incertidumbre. ¿Y si esa Antonia de Jesús estuviera diciendo la verdad? ¿Y si hubiera una historia aún más sombría detrás del abandono de Juan? De regreso a la hacienda Las Palmeras, Alfonso se sentía desorientado. Aquel hogar, que él había transformado en un santuario para Juan, ahora parecía amenazado. Miró a su nieto, que corría por el patio con María, riendo mientras intentaba atrapar una mariposa. Juan, tan inocente, tan feliz, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. La imagen de aquel rostro alegre hizo que el corazón de Alfonso se apretara. No lo permitiría. No permitiría que nadie se llevara a Juan. Los días que siguieron fueron de una angustia excruciante. Alfonso contrató al mejor abogado de la región, el doctor Cardoso, un hombre de leyes experimentado, pero de pocas ilusiones. El doctor Cardoso le explicó la gravedad de la situación. Coronel, si esa mujer prueba que es la madre biológica y que el bebé le fue arrebatado a la fuerza, aunque fuera por terceros, la custodia será suya. La ley es clara en este punto. Y la manta es una evidencia demasiado fuerte. Pero ella lo abandonó, bramó Alfonso, exasperado. Ella puede alegar que fue coaccionada, que estaba enferma, que fue robada. Hay muchas lagunas, coronel. Necesitamos pruebas de que ella realmente lo abandonó por voluntad propia y de que no tiene condiciones para criarlo. Alfonso comenzó a investigar por su cuenta, usando su influencia en la región. Habló con arrieros, con habitantes de aldeas vecinas, con cualquiera que pudiera haber visto a una mujer embarazada o escuchado algo sobre un niño perdido. Pero las informaciones eran escasas y contradictorias. Algunos decían que Antonia era una muchacha del campo, que se había involucrado con un peón forastero y desapareció de la región, reapareciendo tiempo después sin el niño. Otros hablaban de una familia de mala fama que solía deshacerse de hijos no deseados. La confusión solo aumentaba. Mientras tanto, el pueblo de San Juan, alimentado por la noticia del proceso, hervía. El coronel Alfonso, que había desafiado los murmullos y asumido la crianza del bastardo, ahora se veía en el centro de un escándalo aún mayor. Los chismes ya no eran solo sobre la deshonra del niño, sino sobre la posibilidad de que Alfonso se hubiera apropiado de una criatura ajena. Siempre fue arrogante, ¿verdad? Parloteaba doña Eulalia en la tienda del pueblo, con los ojos entrecerrados. Ahora está recibiendo lo suyo, pagando por los pecados. Pero ¿y el niño? Tan bonito, pobre. ¿Qué será de él? Lamentaba una comadre. Alfonso sentía las miradas de desconfianza, de juicio, de pena. La presión era sofocante. Cada día, Juan se aferraba más a él, percibiendo quizás, con la intuición infantil, que algo pesado flotaba en el aire. «Abuelo, ¿no te vas a ir?», preguntaba, con los ojos grandes fijos en los de Alfonso. «Nunca, hijo mío. El abuelo siempre estará aquí», respondía Alfonso, las palabras sonando como una promesa que él lucharía con todas sus fuerzas por cumplir. La fecha de la audiencia en campo abierto se acercaba. Alfonso pasaba las noches en vela, sentado en la galería, la lámpara a su lado, las manos temblorosas mientras intentaba leer los documentos legales, palabras que parecían danzar ante sus ojos empañados. Se sentía impotente, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Su autoridad, su riqueza, todo parecía inútil ante la ley y un pasado que él no podía controlar. María, viendo el sufrimiento del patrón, intentó calmarlo. «Coronel, tenga fe. Dios no desampara a los justos. El niño es su luz, y esa luz no se apagará». Pero la fe de Alfonso estaba quebrantada. Había perdido a su esposa, luego a su hija. Ahora, la vida parecía querer arrancarle la última llama de esperanza que le quedaba. La audiencia se celebró en un día lluvioso y gris, las nubes pesadas como el corazón de Alfonso. La sala del tribunal en campo abierto era imponente, con muebles de madera oscura y un aire formal que lo hacía sentirse pequeño y expuesto. Al otro lado de la sala, sentada con su abogado, estaba Antonia de Jesús. Cuando Alfonso la vio, un escalofrío recorrió su espalda. Era una mujer joven, de ojos llorosos y rostro marcado por la vida difícil, pero con una determinación feroz en su mirada. Sus rasgos eran rústicos, sus ropas sencillas. No había en ella la altivez de Rosa, ni el refinamiento de su difunta esposa. Pero había algo en sus ojos, un fuego, un dolor, que hacía que Alfonso dudara. No parecía una calumniadora, parecía una madre sufriendo. Antonia comenzó su testimonio. La voz embargada, pero clara, contó una historia que Alfonso jamás podría haber imaginado. «Yo era una muchacha joven, coronel. Me quedé embarazada de un peón que me prometió el cielo y la tierra, y luego desapareció.
Mi familia, pobre, sin tener que comer, me dijo que no tenía condiciones para criar al bebé. Mi madre, en una noche de frío, vino a mi lecho. Dijo que el bebé estaba muy enfermo y necesitaba ir a un lugar con más recursos. Yo, débil por el parto, drogada con infusiones de hierbas, no pude reaccionar. Ella se lo llevó con aquella manta que yo misma bordé para mi hijo. Dijo que iría a una hacienda rica, donde él tendría todo lo que yo no podía darle. Nunca más lo vi, hasta que una vecina me contó que había un niño en la hacienda Las Palmeras y que usaba una manta. Mi manta. Las palabras de Antonia golpearon a Alfonso como piedras. La versión de ella era completamente diferente a la que él había presumido. Aquella madre no había abandonado a su hijo por mala fe, sino que, de alguna manera, había sido engañada, manipulada. ¿Y la manta? Ah, la manta. Era suya, sí, pero no como prueba de maternidad de Antonia, sino como un vínculo silencioso y doloroso entre ella y su hijo, el pequeño Juan. La revelación llegó con la fuerza de un rayo, desenterrando no solo el secreto de Juan, sino la propia verdad sobre la huida de Rosa y sus elecciones. Una punzada de remordimiento y culpa alcanzó a Alfonso. Había juzgado a Rosa, maldecido su memoria, y ahora descubría que ella había actuado por un amor tan grande como el de él por Juan. Ella lo había entregado a Antonia, confiando en que Antonia lo llevaría a un lugar seguro. Y Antonia, a su vez, había actuado, de alguna manera, como un vínculo entre la desesperación de Rosa y la esperanza de un futuro para Juan. En aquel instante, Alfonso lo entendió todo. Antonia, con su historia de haberle quitado el bebé, estaba en realidad actuando bajo alguna coerción o por un acuerdo con la madre de Rosa, o quizás motivada por la oportunidad de tener un hijo. Pero la carta de Rosa lo cambiaba todo, demostraba que Antonia no era la madre biológica y que el abandono, aunque doloroso, fue un acto de desesperación maternal, no de abandono cruel. Alfonso no perdió tiempo. Con la carta arrugada en las manos, cabalgó de regreso al pueblo, esta vez con una determinación renovada, no de rabia, sino de justicia. Presentó la carta al doctor Cardoso, quien leyó el documento con los ojos desorbitados. «Coronel, esto lo cambia todo. Demuestra que la señora Antonia no es la madre y que el coronel no se apropió de una criatura ajena. La custodia es suya. La audiencia final, programada para el día siguiente, sería el enfrentamiento decisivo. Alfonso no llevó a Juan. No quería que el niño fuera expuesto a tal embate. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Antonia de Jesús, con su abogado, parecía confiada, los ojos fijos en Alfonso con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando Alfonso, con la voz firme y cargada de emoción, leyó la carta de Rosa, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Con cada palabra, la verdad se desvelaba, impactando a todos. Antonia, al escuchar la lectura, palideció. Su abogado intentó intervenir, pero el juez, con una mirada severa, le ordenó que se callara. La historia de ella, la farsa que había montado, se desmoronaba ante los ojos de todos. Al final de la lectura, Alfonso miró a Antonia, no con rabia, sino con una tristeza profunda. «Usted mintió, Antonia. Mintió sobre la maternidad, mintió sobre el abandono. Mi hija, Rosa, lo entregó por desesperación, confiando en que usted lo llevaría a un buen lugar, y usted lo hizo. Pero no venga ahora a intentar robar a mi nieto, el último vínculo que me queda de mi hija». Antonia de Jesús, sin tener cómo negar la evidencia, rompió a llorar. Yo juro, coronel, lo amé como mío. Yo nunca tuve un hijo, y cuando Rosa me pidió que lo entregara, lo hice. Pero cuando lo vi con su manta, sabía que estaría en un buen lugar. Cuando supe del proceso, yo pensé que podría recuperarlo. No tengo nada, coronel. Él es todo lo que conozco de hijo. Su voz era un lamento, una mezcla de arrepentimiento y desesperación genuina. El juez, después de un largo silencio, golpeó el martillo. Ante las nuevas pruebas presentadas, la acción de paternidad de la señora Antonia de Jesús es improcedente. Queda comprobado que la madre biológica de la criatura es Rosa, hija del coronel Alfonso. Considerando el abandono por parte de la madre biológica y las condiciones de amparo y afecto que la criatura recibe del coronel Alfonso, la custodia definitiva del menor Juan Alfonso se concede al coronel Alfonso. Un suspiro de alivio colectivo llenó la sala. Alfonso sintió un peso salir de sus hombros, una carga que había llevado durante meses. Justicia. Era eso. Pero no era solo la justicia de la ley, era la justicia de la verdad, de la revelación de un amor desesperado de una madre y de una redención para un abuelo. Antonia, entre lágrimas, intentó acercarse a Alfonso, pero fue contenida por su abogado. Alfonso, sin embargo, sintió una punzada de compasión. Ella había mentido, sí, pero su desesperación por un niño era real. Alfonso, al dejar el tribunal, sintió el sol brillar en su rostro. Un sol que parecía diferente, más cálido,
Más esperanzador. La tormenta había pasado, la verdad había sido revelada. Su hija, Rosa, había, a su manera tortuosa, confiado a él su mayor tesoro. Para el pequeño Juan Alfonso, aquella era la victoria que merecía. Él merecía la verdad. Merecía tener su familia, su casa, su abuelo. Si tú también sientes que se hizo justicia, comenta aquí. Justicia por Juan Alfonso. La hacienda Las Palmeras los esperaba, con sus cafetales verdes y el olor a tierra mojada. Alfonso, montado en su caballo, sentía la ligereza de un hombre que había luchado y vencido. Pero la victoria traía consigo nuevas preguntas. La crisis había pasado, la verdad salió. Pero ¿y ahora? ¿Cómo sería el mañana? Juan era oficialmente su nieto, su hijo de corazón, pero la historia de Rosa, su madre biológica, permanecía un misterio incompleto. ¿Aún estaba viva? ¿Volvería algún día? ¿Y cómo le contaría a Juan sobre la madre que lo abandonó, pero que lo amaba tanto como para entregarlo para que tuviera un futuro mejor? El futuro, antes incierto, ahora estaba repleto de posibilidades, pero también de desafíos emocionales que Alfonso tendría que enfrentar, con la misma valentía con la que enfrentó la ley y el juicio de la sociedad. La hacienda Las Palmeras y el corazón del coronel Alfonso nunca más serían los mismos. El sol, que antaño parecía indiferente a los tormentos del coronel Alfonso, ahora bañaba la hacienda Las Palmeras con una luz dorada y prometedora. Al regresar del pueblo con la decisión del juez en manos y el corazón más ligero, Alfonso no sintió la habitual extenuación. En su lugar, una brisa suave de alivio y la sensación de una carga aliviada. Juan, ajeno a los dramas del tribunal, corrió a su encuentro en la galería, los ojos brillando de alegría. «¡Abuelo! ¿Volviste?», exclamó, lanzándose a los brazos del coronel. Alfonso lo abrazó con una intensidad que parecía querer compensar todo el tiempo perdido, todo el miedo sentido. Aquel era su nieto, y nadie más se lo quitaría. María, que esperaba ansiosa, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Sabía que la verdad, por más dolorosa que hubiera sido para Antonia, había liberado al coronel de un peso aún mayor. «Dios es bueno, coronel», susurró, secándose el rostro con el delantal. Alfonso solo asintió, incapaz de hablar, pero su mirada expresaba una gratitud profunda. A partir de aquel día, un nuevo capítulo se abrió en la hacienda Las Palmeras. Los días de angustia e incertidumbre quedaron atrás, sustituidos por una calma que solo el amor verdadero y la justicia pueden traer. Alfonso, antes un hombre cerrado en sus propias penas, se transformó completamente. La sonrisa, antes rara, ahora iluminaba su rostro siempre que Juan estaba cerca. Las madrugadas frías aún lo encontraban en el cafetal, pero ahora, en lugar de melancolía, sentía la promesa de un nuevo día, de un futuro que florecía como los granos de café en sus árboles. Los años pasaron, suavemente, como las aguas del río que cruzaba la hacienda. El pequeño Juan Alfonso creció, transformándose en un muchacho fuerte e inteligente. Sus cabellos oscuros, heredados de Rosa, enmarcaban un rostro que traía la seriedad del abuelo y la dulzura de la madre que nunca conoció. A los 15 años, Juan ya era la sombra de Alfonso, acompañándolo en cada detalle de la administración de la hacienda. Conocía cada palmo de la tierra, cada planta de café, cada trabajador, y tenía un respeto natural por todos, aprendido del ejemplo silencioso del abuelo. El honor del coronel Alfonso, antes cuestionado por los susurros del pueblo, había sido restaurado, no por la imposición de su autoridad, sino por la fuerza de su amor y dedicación. La historia del niño abandonado, ahora conocida en su versión completa, la madre desesperada que lo entregó por amor, el abuelo que lo acogió por lealtad y afecto, conmovía a todos. Las personas del pueblo, que antes lo juzgaban, ahora lo miraban con un respeto renovado, admirando la valentía de aquel viejo hacendado que eligió el amor en detrimento del orgullo. La cosecha, cada año, se convertía en un símbolo de renovación. El olor a café maduro, las manos sucias de tierra, el sudor en el rostro de los trabajadores bajo el sol inclemente, todo eso representaba el ciclo de la vida, la recompensa del trabajo arduo. Juan participaba activamente, liderando los equipos, aprendiendo los secretos del suelo, del clima. Alfonso lo observaba, el pecho hinchado de orgullo, viendo en cada gesto del nieto la continuidad de su legado, la semilla que él había plantado y que ahora crecía con vigor. La hacienda Las Palmeras prosperaba como nunca antes, no solo en cosechas, sino en espíritu. La vieja manta de Rosa, con el colibrí descolorido, seguía guardada en el baúl de Juan. Alfonso, con el paso de los años, encontró la forma de contarle la verdad al nieto. No de una vez, sino en fragmentos de conversaciones, en noches estrelladas en la galería, bajo la luz de la luna. Habló de Rosa, de su belleza, de su espíritu libre, del amor que sentía por Miguel.
de la desesperación de una madre joven y sola que, en su dolor, tomó la decisión más difícil de su vida para garantizar un futuro para su hijo. Le contó a Juan sobre Antonia, sobre la confusión, sobre el juicio. Y Juan, con la madurez que la vida en el campo le había conferido, escuchó y comprendió. Echaba de menos a una madre que nunca conoció. Sí, pero el amor del abuelo llenaba el vacío en su corazón. «Abuelo», dijo Juan una noche, ya un joven de 18 años, con los ojos fijos en la constelación de la Cruz del Sur. «Entiendo a mi madre, y le estoy agradecido por haberme dado la vida, pero fue usted quien me dio una familia, un hogar y todo lo que tengo». Se volvió hacia Alfonso y en sus ojos, Alfonso vio el reflejo de un amor puro e incondicional. «Usted me salvó, abuelo». En ese momento, Alfonso supo que todo el dolor, todas las pruebas habían valido la pena. El misterio que lo atormentaba durante tantos años se había transformado en una historia de superación y amor. La herida abierta había cicatrizado, dejando una marca, sí, pero una marca de fuerza y de redención. Juan era su cosecha más abundante, el fruto más dulce de una vida que él juzgaba amarga. La vida del coronel Alfonso, que comenzó con la pérdida de su esposa y la partida de su hijo, y que parecía destinada a la soledad, encontró su propósito y su alegría en el amor inesperado de un nieto. Había reconstruido su vida, su honor, y la hacienda ya no era solo tierra y café, era un hogar, un refugio, un legado de amor y perseverancia. Y así, mis amigos y amigas que nos acompañaron en esta emocionante jornada por el corazón profundo de nuestra tierra, llegamos al final de otra historia que nos muestra la fuerza del destino y la capacidad del amor para transformar vidas. La vida del coronel Alfonso y de su nieto Juan Alfonso es un recordatorio de que, incluso en las mayores adversidades, la esperanza puede brotar y que el amor verdadero es el mayor tesoro que podemos cultivar. Si esta narrativa tocó su corazón y los hizo reflexionar sobre los lazos de familia, las elecciones de la vida y la belleza de la superación, por favor, no olviden dejar su me gusta. En este video, suscribirse a nuestro canal para no perder ninguna de nuestras historias y compartir con todos sus amigos y familiares que aprecian una buena trama. Juntos, seguiremos desvelando los secretos y las bellezas de nuestro interior. Recuerden, no importa la tormenta, el sol siempre vuelve, y la fe en el corazón, sea cual sea, es la brújula que nos guía por los caminos más difíciles. Que la historia del coronel Alfonso y de Juan Alfonso inspire a todos a mirar sus propias vidas con esperanza y a valorar el amor que nos une. La vida es un regalo, y cada nuevo amanecer es una oportunidad de sembrar el bien, incluso en las tierras más áridas. Y en la vasta inmensidad de la hacienda Las Palmeras, la risa de Juan y la mirada serena de Alfonso eran la prueba viva de que el amor, al final de cuentas, siempre encuentra su camino hacia la eternidad.